En un rincón de una isla caribeña existe una población remota. Durante años su único acceso era solo posible a pie. Un médico visitó esta comunidad y observó algo que habría de sorprender al mundo científico. En esta población, algunas niñas se estaban convirtiendo en niños. Era una prueba más de lo que la ciencia ya reconocía como verídico, que en la humanidad puede haber individuos que no sean ni hombre ni mujer. Existe un tercer sexo. El tercer sexo. Masculino, femenino, es el eje de la vida. Dos sexos impulsan el ciclo reproductivo. Dos sexos diseñados para ser diferentes. Podemos compartir la misma estructura mecánica, pero todo respecto a su forma y función confirma la separación esencial. Desde la curva y línea creada para atraer al sexo opuesto, hasta la piel con su textura distintiva y la forma y fuerza del músculo. Nuestro ser físico proporciona una imagen tan poderosa que es quizá la mayor afirmación que podemos hacer sobre nuestra identidad. Una afirmación que evidenciamos desde el momento de nuestro nacimiento. Se nos anuncia hombre o mujer. Sin embargo, para algunos, esta identidad fundamental no está tan clara. Durante siglos hemos sabido que existe un tercer sexo que no es ni masculino ni femenino. Es el limbo sexual en algún lugar intermedio. Para estas personas el proceso que controla su sexualidad se trunca. Las características físicas de masculinidad y feminidad, internas y externas, se confunden. Entender la causa de este tercer sexo se ha convertido para un médico en un reto personal. Normalmente ese proceso es considerado un hecho. Un bebé nace y lo primero que el médico dice es un niño, es una niña. La segunda pregunta que los padres invariablemente hacen es, ¿está bien? En esta situación, la respuesta a la primera pregunta es, lo lamento. No sabemos si su bebé es un niño o una niña. Esto es desolador. El profesor Ian Hughes ha trabajado como pediatra en el Hospital Addenbrooke en Cambridge, Inglaterra, durante más de 20 años. Es uno de los pocos centros médicos en el mundo que se especializa en una condición conocida como intersexualidad. Los médicos llaman al equipo del Dr. Hughes cuando un niño nace con genitales ambiguos, cuando los órganos sexuales externos de un bebé no son enteramente masculinos ni femeninos. El problema de genitales ambiguos en un recién nacido es poco común. Pero dentro de ese grupo de condiciones poco comunes, infortunadamente todavía es normal no poder explicar la causa por la cual esto sucede. Fue algo que dejó a prueba las mentes e intereses de la profesión médica durante varias generaciones. La intersexualidad es una situación inusitada. ¿Por qué sucede? Para entender la intersexualidad, tenemos que comprender primero lo que nos hace hombres o mujeres. La verdad es que a un nivel fundamental somos iguales. Los genes de los dos sexos son casi idénticos. Lo que nos hace diferentes está en los márgenes de nuestra conformación genética.
Durante las primeras semanas de vida dentro del útero, niños y niñas son exactamente iguales. Ambos desarrollan sus primeros órganos sexuales llamados gónadas dentro de su abdomen. Hasta la sexta semana se decide el destino de estas gónadas. Si el feto va a ser niña, las gónadas permanecen en el abdomen y eventualmente se convierten en ovarios. Si el feto va a ser niño, estas mismas estructuras comienzan a transformarse en testículos. En el caso de muchos niños que nacen como intersexuales, se puede rastrear el defecto hasta esta temprana etapa. En algunos niños la condición es aparente desde su nacimiento, pero en otros pueden transcurrir meses, algunas veces años, antes de que su intersexualidad se revele. Para Joshua Finnegan y su familia fue una historia de descubrimiento gradual. Joshua fue el primer niño en nuestra familia y mi reacción inmediata fue, ¡qué maravilla, es un varón! Me parecía que no llegaba el momento de contárselo a mi padre. Le dije, hola abuelo, tienes un nieto. Él estaba transportado de la felicidad. Pasó un tiempo antes de descubrir que tenía un solo testículo. No hubo preocupación inmediata de parte de los médicos ni de los padres de Joshua. Un testículo que no desciende es algo relativamente común. Pero los exámenes posteriores revelarían otra historia. Joshua estaba lejos de ser común. Dentro de la ciencia de la intersexualidad era único. Los largos meses de espera para el nacimiento de un bebé están colmados de expectativas. ¿Será sano el bebé? ¿Se parecerá a su madre o a su padre? Una pregunta, sin embargo, domina a todas las demás. ¿Será hombre o mujer? El resto de la familia se hace la misma pregunta. ¿Tendrán un nieto o una nieta? ¿Una sobrina o un sobrino? Parece inconcebible que la vida de una nueva familia pueda comenzar con la respuesta, ninguno de los dos. Los padres quieren tener un niño o una niña. No esperan tener un bebé que no sea ni lo uno ni lo otro. Martin Williams es cirujano en el hospital Addenbrooke. Trabaja como parte de un equipo pediátrico que corrige quirúrgicamente, cuando esto es posible, genitales ambiguos. Él sabe muy bien cómo afecta a una familia el nacimiento de un bebé intersexual. Normalmente los padres quieren salir del hospital con su nuevo bebé, un niño o una niña, y una situación intermedia es poco satisfactoria. Joshua fue el primer hijo. Nació saludable y vigoroso, pero los controles de rutina pronto revelaron una anormalidad. Cuando nació, fue detectado un problema al examinar sus genitales que indicaban que no era un niño y tampoco una niña. Aquí había un sexo indeterminado. En este momento, la prioridad es la explicación a los padres acerca de lo que ha sucedido. No se debe dar lugar a las conjeturas. No se debe decir, pienso que es un niño, pienso que es una niña. El médico debe ser honesto y decir, lo lamento, no sabemos qué ha ocurrido, pero vamos a practicar los exámenes y les daremos los resultados. Luego nos reuniremos y discutiremos el tema. Esta explicación es la prioridad del médico. En esta etapa, los médicos no sabían por qué Joshua había nacido con genitales ambiguos. Por esta razón se concentraron en lo que podían hacer. Creían que Joshua era hombre y que tenía una malformación en el pene. Esto podría corregirse, pero necesitaría cirugía. Cuando nació se pensó que tenía una hipospadia. En estas anormalidades hay realmente tres características. Con frecuencia hay un prepucio encapotado. También en muchos casos una inclinación en el eje del pene que no le permite enderezarse aun cuando está erecto. Y esto se debe a un tejido fibroso en la superficie inferior.
El otro problema es que la salida de la uretra por donde se elimina la orina está un poco más atrás de lo normal. Cuando estamos reconstruyendo este órgano para convertirlo en un pene normal y funcional, primero es necesario enderezarlo. Luego construir un nuevo tubo uretral. Podría pensarse que la longitud del tubo que es necesario construir no es demasiada, puesto que mi dedo es más largo que el órgano del cual estamos hablando. Pero realmente al enderezarlo tenemos el doble de la longitud para construir un nuevo tubo. Y esto técnicamente es un reto. Aunque lo propuesto era una cirugía mayor, a los padres de Joshua se les aseguró que la hipospadia era una condición común y que la intervención era hasta cierto punto de rutina. También se discutió la posibilidad de bajar el testículo faltante. Pero antes de llegar a una decisión, Joshua desarrolló una pequeña protuberancia en la región abdominal. Era necesario operar la hernia antes de proseguir con la intervención mayor. En ese momento pensábamos que realmente no había nada por qué preocuparnos. Sin embargo, cuando lo hospitalizamos en Addenbrooke para su primera operación, la de hernia, el cirujano salió después de unas horas y dijo que se había sorprendido con el tamaño de la lesión y que de hecho el otro testículo no estaba allí. En el abdomen había otros órganos que era necesario identificar. Luego supimos que lo que el cirujano había visto era un ovario, una trompa de falopio, y que daba la duda que existiera un útero. También tenía una pequeña bolsa detrás de la vejiga, que presumimos, después de conversar con el cirujano, era una especie de vagina. Teníamos entonces un hijo que exteriormente era hombre, con órganos masculinos, e interiormente tenía toda la configuración femenina. And inside he had the full workings of a female. Lo que había empezado como una operación de rutina para corregir una hernia se había convertido en una exploración quirúrgica total para determinar la identidad sexual biológica de Joshua. La evidencia física era confusa. Un error de criterio en esta etapa podría tener consecuencias desastrosas más adelante. Los médicos necesitaban analizar toda la evidencia y eso significaba explorar más allá de la forma física de Joshua. Las claves vitales de la identidad sexual se encuentran profundamente enclavadas en las células del cuerpo y allí empezó la búsqueda. El punto de partida sería determinar los cromosomas, los juegos de genes que todos llevamos en cada célula de nuestro cuerpo. Una simple muestra de sangre puede revelar nuestros cromosomas. Los cromosomas son paquetes de información genética que determinan quiénes y qué somos. Bajo el microscopio podemos ver claramente todos nuestros 46 cromosomas. Heredamos exactamente la mitad de nuestra madre y la mitad de nuestro padre. Allí, entre los códigos que determinan nuestra estatura, color de cabello y todas nuestras demás características, hay 2 cromosomas que determinan nuestra sexualidad. Si heredamos 2 cromosomas en forma de X, una combinación llamada doble X, se inicia el proceso para producir ciertas hormonas. Estas hormonas obligan al feto a ser femenino. Si está presente el distintivo cromosoma en forma de Y, dando una combinación XY, se liberan diferentes hormonas y el feto será masculino. Aunque los cromosomas sean X y Y, por alguna razón las hormonas no han funcionado debidamente y los genitales no se han desarrollado en forma suficientemente masculina para que este individuo sea criado como un niño normal. En esta situación quizá la decisión sea criar a este bebé como niña. Para una decisión, el profesor Hughes busca el consejo del equipo quirúrgico del hospital Addenbrooke, dirigido por Martin Williams. Técnicamente es más fácil lograr una niña anatómicamente satisfactoria. Si no existe el suficiente volumen en el pene y especialmente en el eje de este, entonces aún con la mejor voluntad del mundo no se podrá lograr un pene de apariencia ni desempeños satisfactorios. Los padres de Joshua estaban ante un dilema angustioso. El niño que conocían y amaban como Joshua quizás no fuera el mismo niño en su edad adulta.
Si el pronóstico para Joshua como niño era malo, tal vez la mejor opción sería aceptar que su hijo fuera transformado físicamente en niña. Del hospital llegarían a casa con una hija. Esta decisión dependía de los resultados de muchos exámenes hechos en Addenbrooke. Los médicos examinaron los cromosomas de Joshua. ¿A este nivel genético sería XX o XY? No era ninguno de los dos. Era XO. A Joshua le faltaba todo un cromosoma sexual. Sin embargo, a pesar de este resultado inesperado, los exámenes de hormonas dieron información alentadora. Además de los exámenes de cromosomas, hicimos varias pruebas para determinar cuáles hormonas se estaban produciendo. Encontramos que sus gónadas estaban liberando cantidades adecuadas de testosterona. Al examinar los genitales, estuvimos de acuerdo con el cirujano en que se podría llevar a cabo la cirugía para reparar el defecto de los genitales adecuadamente. En el caso de Joshua, tuvimos la confianza necesaria para recomendar a los padres que el bebé fuera criado como niño y tranquilizarlos en el sentido de que podría desempeñarse adecuadamente como hombre en su vida futura. Con la certeza de que el futuro de Joshua como niño era prometedor, el equipo de Addenbrooke inició el tratamiento quirúrgico. Joshua tenía 18 meses. Esta serie de operaciones determinaría no solamente el desempeño de Joshua como hombre, sino el éxito de los médicos en lograr que su apariencia fuera la de un pequeño niño normal. En los últimos 2 años y medio, pareciera que Joshua no ha dejado de entrar y salir del hospital. Se le han practicado 3 cirugías. La última operación fue sencillamente para arreglar la malformación del pene. Su condición era complicada. Necesitó 5 horas de cirugía, lo cual es angustioso y tensionante. Joshua ha estado en la mesa de operaciones entre 12 y 14 horas en 3 cirugías. Es mucho tiempo para que un bebé esté separado de sus padres. Es uno de los aspectos más difíciles porque de hecho está apartado. Está solo y anhelamos tenerlo de nuevo con nosotros. Deseamos abrazarlo, llevarlo a casa y ser de nuevo mamá y papá. Es una época muy difícil porque durante el periodo de recuperación no podemos estar cerca a él. Joshua ha tenido una buena recuperación después de las operaciones, y la familia puede empezar a pensar que la época de los interminables viajes al hospital es ya del pasado. La vida de la familia con su hijo puede comenzar. Pueden considerarse afortunados. Para Joshua, el sexo que se le asignó en el momento de nacer puede continuar. Fácilmente podría haber sido diferente. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas. Algunas veces estando en la cocina, cuando acabamos de acostar a Joshua, surge el interrogante de su futuro y sabemos que tendrá que luchar durante su crecimiento. Comprendemos que podrá necesitar ayuda al llegar a la pubertad y tenemos otras inquietudes, como por ejemplo, ¿habrá efectos hormonales relacionados con su parte femenina? Porque es obvio que en el momento de su nacimiento, el lado femenino de sus cromosomas estaba en algún lugar de su organismo. ¿Todavía estará allí? ¿Su problema lo afectará mentalmente? Pienso que su personalidad tendrá que ser fuerte, porque debe enfrentar el hecho, estando en la escuela, de ducharse con los demás chicos. Todos nos hemos escondido detrás de la cortina para no ser vistos por los otros, pero todos quieren mirar y él es diferente. Él siempre será diferente y quizás los otros chicos lo molesten. Tendrá que enfrentarse a esta situación y aprender a manejarla. Para niños como Joshua todavía hay mucho por descubrir.
Para otras personas que han nacido intersexuales, las preguntas no son tanto sobre el futuro como sobre el pasado. Los médicos no detectan todas las condiciones intersexuales en el momento del nacimiento. Un bebé puede llegar a la niñez y aún más adelante con su verdadera condición oculta. Permanece escondida solo para aparecer en la edad adulta. Algunas veces sin advertencia, otras con resultados devastadores. Para Sarah Stephen, un descubrimiento fortuito cambió su vida. Comprometida en matrimonio, inesperadamente tuvo que preguntarse exactamente quién y qué era. Nuestra apariencia exterior oculta muchas cosas. La revelación de lo que esta apariencia esconde puede presentarse algunas veces en forma imprevista. Algunos intersexuales no tienen indicios físicos aparentes de su condición. Al nacer parecen normales. A medida que crecen se ven saludables. No hay razón para preguntarse quién o qué son. Lo que no podemos ver lo tienen en su interior. El equilibrio de sus genes y hormonas está alterado. De todas las condiciones intersexuales, hay una que puede pasar inadvertida más que la mayoría. Algunas veces puede permanecer oculta hasta la edad adulta. Sarah Stephen no sabía qué la hacía diferente. No había ningún indicio del descubrimiento futuro. Mi crianza fue exactamente igual a la de cualquier otra chica. Jugué con muñecas. No hice nada insólito. No me sentía diferente a ninguna otra niña. No tenía razón para sentirme anormal. Nada externamente era extraño. Mi apariencia era igual. Y fue cuando llegué a la pubertad que la diferencia se hizo evidente. Las chicas se desarrollan a diferentes edades y yo pensé que iba a ser una de las demoradas. No me di cuenta que sería distinta a las demás. Sarah Stephen al nacer era una niña aparentemente normal. Luego, cuando tenía algunos meses, su madre notó unas protuberancias en su abdomen y la llevó al hospital. Los médicos examinaron a Sarah y le informaron a sus padres que internamente su hija no estaba debidamente formada y que nunca podría tener hijos. Durante años, esa fue la única explicación. Lo que los médicos no revelaron fue que las protuberancias en su abdomen eran realmente testículos. Internamente, Sarah era un niño. Su condición se llama síndrome de insensibilidad a los andrógenos o SIA. En un desarrollo normal dentro del útero, los genes XX convierten las gónadas en ovarios y estos a su vez producen la hormona femenina estrógeno. Si los genes son XY, las gónadas se convierten en testículos. Estos producen la hormona masculina testosterona. Los genitales externos del feto tienen una tendencia inherente a tomar la forma femenina. Solamente la testosterona puede evitar que esto suceda. La testosterona obliga a los genitales externos a tomar la forma masculina. Debido al SIA, el sistema falla. Existen individuos que son genéticamente hombres, en otras palabras, que tienen un cromosoma X y uno Y. Por lo tanto, tienen testículos que producen cantidades normales de testosterona, sin embargo, tienen apariencia femenina. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? La respuesta es que son insensibles a la acción de la testosterona en todas las células de su cuerpo. ¿La causa? Es una anormalidad genética. Dentro de las células hay una proteína que llamamos receptor, algo que recibe una señal. La señal es la testosterona que entra a la célula. Esta señal tiene que enlazarse al receptor como un cerrojo con llave. Si este receptor no existe o es anormal, el cerrojo y la llave no empatan y por lo tanto la testosterona no puede ejercer su acción. El sistema es insensible a la testosterona.
Debido a que la actividad hormonal comienza en el útero, la falla del feto para leer el mensaje de la testosterona significa que los órganos sexuales masculinos nunca se desarrollan totalmente. Solamente se forman los testículos que pueden permanecer ocultos en el abdomen. Como el feto tiene cromosomas masculinos, los órganos sexuales internos femeninos tampoco se desarrollan. No hay ovarios, no hay útero, pero no hay ningún indicio externo de que algo sea anormal. No había razón para que Sara pensara que ella era algo distinto a una mujer. En todos los demás aspectos, su desarrollo parecía completamente normal. De hecho, paradójicamente, las personas con SIA pueden parecer muy femeninas. Lo que ocurre con estos pacientes es que la hormona masculina se convierte en femenina. Y la testosterona, por medio de una estructura química simple, se convierte en la hormona femenina llamada estrógeno. Por lo tanto, los pacientes con SIA parecen mujeres normales en cuanto al desarrollo de los senos y a su forma corporal femenina, porque tienen abundancia de la hormona femenina producida por el exceso de la hormona masculina que no actúa sobre las células, porque el receptor que mencioné no funciona debidamente. Una vez que los médicos descubrieron la verdad sobre su condición, iniciaron una serie de operaciones y extirparon los testículos que había en el abdomen para evitar un posible cáncer. Sara, sin embargo, creyó que le habían hecho una histerectomía. Ella no sabía sobre sus testículos. Nadie le dijo lo que realmente estaba sucediendo por temor a su reacción ante la verdad. Ella era biológicamente hombre. No pensé que fuera más grave de lo que decían. Lo hicieron parecer normal. No admitieron que hubiera algo diferente, a pesar de que yo pregunté, y papá y mamá también lo hicieron. Entonces, seguí pensando que era mujer y que sencillamente no podría tener hijos y que nunca tendría menstruación. Nunca ninguna otra cosa pareció diferente. Y nunca nadie me dio una respuesta franca y sentí que me habían engañado. Luego de años de consultas hospitalarias y cirugías exploratorias, se necesitó un evento fortuito para revelar la verdad. El nombre de Sara apareció en una lista de personas a quienes se debía enviar una circular de un grupo de apoyo de SIA. Sin saber cómo, la carta llegó a sus manos. A medida que la leía, comprendió la verdad. Fue angustioso. Yo estaba aterrada. Demoré en asimilar la realidad, pero al tiempo me sentí totalmente aliviada. Percibí que tenía una identidad porque a la edad de 18 o 20 años estaba empezando a comprender que no tenía una. Mientras la ciencia progresa en comprender por qué ocurre la intersexualidad, estamos todavía en las primeras etapas de aprendizaje para el manejo de esta información. ¿Cuándo decirle al paciente? ¿Qué decirle? ¿Cómo hacerle sentir que la verdad mejora su sentido de identidad y no lo va a perjudicar? Mi experiencia ha evolucionado con los años. Tradicionalmente me formé en la escuela de pensamiento según la cual no debe dársele al paciente información sobre su condición. He cambiado mi actitud por lo que he aprendido de mis pacientes. Cuando se enteran, por lo general casualmente, viendo su historia o por imprudencia de alguien, se sienten disgustados o desilusionados de la ciencia médica o decepcionados de sus padres que no les dijeron la verdad. He aprendido a través de los años a ser más sincero. En esta forma se logra mayor afinidad con el paciente, que se sentirá mejor. Soy mujer. No soy diferente solo porque mis cromosomas dicen que soy hombre. Sigo siendo femenina y pienso que mi novio lo puede confirmar. Él siempre ha estado conmigo. Nunca se irá. Nos sentimos bien. Somos felices. Él entiende mi diagnóstico. Asume la situación tan tranquilamente como yo. Llevamos una vida perfectamente normal juntos, como cualquier otra pareja de novios. Tenemos una vida sexual totalmente normal y especialmente una vida social. Pensamos casarnos, tener hijos.
Existen muchas opciones. Podemos adoptar. En alguna forma voy a ser mamá. Voy a ser una buena mamá. El hecho de que la condición de Sarah se hubiera mantenido en secreto durante tanto tiempo da testimonio de nuestros tabús sociales no resueltos sobre la identidad sexual. Durante décadas, la intersexualidad ha sido un mundo velado en el misterio. Algunas veces por temor a la reacción del paciente. Otras porque afecta a toda la familia. Hace 30 años, los científicos descubrieron una población caribeña donde en la mayoría de las familias había alguna forma de intersexualidad. La comunidad científica se unió para proteger la identidad de la población. Sabía que estaba ante una condición intersexual tan extraña que destruía todas las ideas previas de lo que se había pensado posible. En el rincón suroccidental de una isla caribeña hay una población cuyo único acceso durante años fue a pie. Nadie construyó aquí una carretera hasta 1950. Un médico llegó de vacaciones. Se sorprendió con lo que escuchó sobre los niños nativos. Registró lo que vio y luego publicó sus observaciones en un desconocido boletín médico. No se les dio importancia hasta 1970. Una vez revelada, sin embargo, los habitantes de la isla se convirtieron en el centro de una intensa investigación médica. El médico había encontrado una de las formas de intersexualidad más extrañas que el mundo científico hubiera conocido. En esta población, algunas de las niñas se estaban convirtiendo en niños. Al llegar a la pubertad, no desarrollaban características femeninas, se hacían visiblemente masculinas. A algunas les salía vello en el rostro. Sus cuerpos se volvían musculosos y sus genitales se convertían en algo innegablemente masculino. La evidencia de lo que el médico encontró es escasa, pero quedan algunas fotografías. Virgilio Batista tenía 10 años y se estaba convirtiendo en hombre. Su hermano, un poco mayor, creció como niña, pero ahora es aceptado como niño. El médico supo que había más casos en la familia de Virgilio. 4 de 7 hijas nacidas como niñas se habían convertido en hombres. Fue a visitar a los Batista. Quizá una familia con tantos casos pudiera proporcionar algún indicio de lo que estaba sucediendo. Encontró a 6 de los 10 hijos Batista. El mayor, Mario, de 29 años, se inició como niña. Su hermana Malardi es una mujer normal que parió un hijo. Chichi era Isabel. Venecia es una mujer normal. Virgilio estaba en proceso de transformación y el menor es un niño normal. La identidad de la isla se convirtió en un secreto cuidadosamente guardado dentro de la comunidad científica. Los médicos eran conscientes de la morbosa curiosidad que una condición tan extraña podría despertar en el mundo. No obstante, dentro de la población misma, estos raros eventos eran aparentemente aceptados sin problema. ¿Cuándo tú te diste cuenta, Chichi, que tú no eras una hembrita? Bueno, yo me vine a dar cuenta ya que yo estaba como en 10 o 12 años. Entre 10 y 12 años. Sí. ¿Cómo tú te diste cuenta, Chichi? Bueno, al mirar yo que mis senos como que no subieron, entonces mi mamá me estuvo contando cómo era. Pero tú le preguntaste primero. Sí, yo ¿Tú le preguntaste por qué? Lo que más, sí. Porque lo que más te llamó la atención que fue que no te salieron senos. Sí. Para los padres era asunto de observar y esperar a que sus hijas crecieran y luego aceptar cualquier cambio que sucediera. Los vecinos se maravillaron de eso, pero francamente
todo el mundo quedó normal, quedó quieto todo el mundo. Y se maravillaron al cambiar la ropa, las cosas. Ellos quedaban bien todos. Sí. Entonces, después que Mario cambió aquí, él se comenzó a comportar como. Bien. Sí, se comportó bien. Se comportó bien. ¿Inmediatamente él pudo tener novia o no? Sí, enamorado de una vez. ¿Tan pronto cambió? Enamorado de una vez. Los investigadores necesitaban averiguar qué estaba desatando este cambio. Las muestras tomadas señalaban que los individuos eran genéticamente masculinos. Las pruebas hormonales revelaban las causas de su cambio de sexo. La condición se conoce ahora como deficiencia de reductasa 5-alfa. Igual que con el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, SIA, la testosterona liberada dentro del útero pasa desapercibida. El feto en desarrollo no puede leer el mensaje de la testosterona. Cuando el bebé nace no hay órganos masculinos visibles, pero al llegar a la pubertad, la testosterona liberada es diferente a la que se halla presente en el útero y sus organismos, según descubrieron los médicos, sí pueden detectar esta versión de la hormona. Al llegar a la pubertad, su sistema leía el mensaje de la testosterona y activaba las características masculinas. Ahora sabemos que en los últimos 50 años, esta pequeña población ha tenido 37 casos similares en 23 familias diferentes. De estos casos, la mayoría ha continuado viviendo como hombres. 18 se han casado. Mario vive con su esposa en la capital de la isla. Se consideran una pareja normal. A medida que los jóvenes de la población se trasladan a otras comunidades más grandes, disminuye la probabilidad de otro brote localizado. El alto número de casos 5-alfa se debió al aislamiento. Los continuos matrimonios dentro de la comunidad habían llevado a una concentración del defecto genético. En otro lugar del mundo, otra comunidad más grande vive con una forma diferente de intersexualidad. También, de alguna manera, se transmite de generación en generación, pero en este caso la ciencia no ha podido explicar por qué sucede. Es la forma más antigua de intersexualidad conocida y, sin embargo, sigue siendo la más misteriosa. Nuestra comprensión de la intersexualidad puede ser reciente, pero nuestra fascinación con la idea del tercer sexo se remonta a siglos atrás. En la antigua Grecia había mitos sobre Hermes y Afrodita. Afrodita estaba tan decidida a poseer a Hermes que, según la leyenda, ligó su cuerpo al de él, creando un individuo que tenía ambos sexos. De esta fábula nace el término médico hermafrodita, una persona que tiene órganos sexuales masculinos y femeninos, testículos y ovarios. También puede tener características externas de ambos sexos. Es una de las primeras condiciones intersexuales documentadas. Estos dibujos se hicieron en Alemania en el siglo XVII. Sin embargo, aunque fue una de las primeras condiciones de intersexualidad bajo estudio médico, es una de las más enigmáticas. El mundo médico aún busca una explicación. Uno de los centros de investigación está aquí en Sudáfrica. Mientras los casos de hermafroditismo pueden normalmente ser de 1 en 1.000.000 de nacimientos, aquí en Sudáfrica la tasa es hasta de 1 en 8.000. La doctora Ramsey del Instituto Sudafricano para la Investigación Médica ha trabajado en Johannesburgo durante los últimos 12 años.
Me interesé en el hermafroditismo cuando uno de mis colegas indicó que es una condición que se presenta frecuentemente en Sudáfrica, especialmente dentro de la población negra. Es un enigma la razón por la cual las personas pueden tener partes masculinas y femeninas. Y sería interesante descubrir por qué sucede, por qué es tan común dentro de un grupo étnico a diferencia de los demás. La doctora Ramsey inició su trabajo con poca evidencia previa. En su búsqueda de indicios, ella debía contemplar cualquier posibilidad. Cuando iniciamos esta investigación sabíamos que ocurría más dentro de la población negra que dentro de la blanca o cualquier otro grupo étnico. Pero no sabíamos si era por el medio ambiente o si tenía alguna base genética. Estudiamos si las madres durante su embarazo habían visitado a los brujos tradicionales, porque podrían haberles dado algo en los 3 primeros meses de embarazo, como alguna planta que produjera una hormona u otra sustancia que hubiera afectado el sexo del feto. Las posibilidades ambientales finalmente fueron descartadas. No se encontró ninguna conexión clara. La doctora Ramsey sospechaba que la respuesta estaba en los genes, que la anormalidad se transmitía por medio de los cromosomas de una generación a otra. La investigación en este caso significaba no solamente hablar con los pacientes, sino con toda la familia. No quieren hablar sobre este tema, se rehúsan a hacerlo. Y en algunos de nuestros primeros estudios pensamos que era importante conocer a las familias para saber si había más de un individuo afectado dentro de la misma. Cuando nos dicen que no hay más miembros afectados, no sabemos si es verdad, porque pueden mantenerlo oculto, o no conocer el caso si se trata de primos, primas, tíos o tías. Desde el punto de vista de la investigación, este ha sido un enorme problema, pero es comprensible que protejan su intimidad y que no quieran que se sepa que son diferentes. Lo que hace a un hermafrodita diferente es el esquema de sus cromosomas sexuales. En un hombre normal, todas las células de su cuerpo tienen genes masculinos. En los hermafroditas, algunas células tienen genes masculinos y otras femeninos. Algunos creen que la presencia de genes masculinos en ciertas células está relacionada con el crecimiento de testículos en los hermafroditas, pero cómo y por qué, nadie lo sabe. El misterio continúa. Sin embargo, para la gente de estas comunidades sudafricanas es una realidad de todos los días. El problema para ellos no es comprender por qué son intersexuales, sino ser aceptados dentro de la sociedad. El primer paso es la propia aceptación y ese proceso se inicia en el momento de nacer. La hermana Suale trabaja como partera y visitadora de salud en el hospital Baragwana en Soweto. Es necesario asignarles una identidad sexual antes de darles salida del hospital. He tenido madres que han salido sin que sus hijos tengan una identidad sexual. Me siento triste por estas mujeres, por lo que ellas me dicen. Estamos en el medio. Sienten temor de sus vecinos y presión en sus hogares. Los otros niños quieren saber, ¿es un niño, mamá? ¿Es una niña? La decisión de criar a un bebé intersexual como niño o como niña es finalmente de los padres, pero la hermana Suale ha visto hasta qué punto el aspecto emocional puede influir en la decisión. Un hombre en su primer matrimonio nunca tuvo un hijo varón. Ahora, cuando su mujer dio a luz en la clínica de Soweto, el hombre vio un pequeño pene y salió corriendo a decirle a la familia, es un niño. Y aunque los médicos, al saberlo, le aconsejaron cambiar de sexo, él contestó, no, ya se lo dije a todos y esto es muy traumático. Porque nunca va a ser un hombre totalmente funcional. Identificar el número exacto de casos de hermafroditismo en esta región es casi imposible.
No es probable que los padres lleven a sus recién nacidos al hospital a menos de que sufran alguna enfermedad que suponga riesgo físico. Unos genitales anormales no amenazan la vida. Entonces muchos evitan el largo viaje necesario para buscar consejo médico. En Sudáfrica la mayoría de los bebés nace en sitios rurales y las familias no necesariamente van a los grandes centros. Frecuentemente hay hermafroditas que no se detectan a temprana edad. Su condición es un secreto entre ellos y sus madres. Y solamente cuando consultan a un médico por algún otro problema o les hacen un examen completo, se conoce su condición y reciben información de que son diferentes. La hermana Suale visita a las familias de niños hermafroditas. Hoy visita a la bebé Mukamuso, a quien están criando como niña, y a Luki, que ahora vive como niño. Buenos días, hermana. Bien, sentémonos. ¿Cómo les va con sus hijos? Muy bien, hermana. ¿Están bien? Él está muy bien, sí. Durante los primeros 8 años de vida de Luki, su familia no sabía qué hacer y lo crió como niño y como niña a la vez. Hace 2 años decidieron hacerlo niño por medio de la cirugía. Cosa de chicos. ¿Cuántos amigos tienes? Muchos. ¿Muchos amigos? Sí. ¿Niños y niñas? Solo niños. ¿Niños solamente, niñas no? No. ¿Estás feliz como niño? Sí, estoy feliz. ¿Estás feliz? ¿Querías ser una niña? No. ¿No? No me gustan las niñas. ¿A usted quién le dijo que debería ser niño? ¿Le dijeron queremos que sea esta criatura un niño? No, solo me preguntaron, ¿cómo juega en casa? Yo les contesté, se trepa a todo como los niños. Entonces me preguntaron si yo sería feliz cuando él fuera niño. Yo les dije, sí, sería muy feliz porque quiero un hijo. Entonces empezaron el tratamiento. Antes de los 8 años, ¿Luki era niño o niña? Era una criatura porque yo no sabía si era niña o niño. ¿Y lo vistió con pantalón? Me dijeron que debería cambiarle la ropa. Yo le estaba colocando pantalón un día, falda al siguiente, alternándolo. Cuando lo empezaron a operar, dijeron que no podía hacer eso más, que debería dejarle solo pantalón. Luki vivió 8 años como niño y como niña a la vez. Los niños que nacen aquí actualmente tienen por lo general la probabilidad de ser identificados en el momento de su nacimiento y criados dentro de un solo sexo. Nadie sabe todavía las consecuencias que su crianza puede tener sobre Luki en los años venideros. Por el momento está tratando de llevar la vida de un niño normal. La doctora Ramsey espera que estemos aprendiendo de casos como el de Luki. Hay algo sobre la determinación del sexo que es importante. Si un individuo no está seguro a cuál sexo pertenece, será difícil que se sienta bien consigo mismo. ¿Qué pasa, bebé? A esta edad no se da cuenta, pero al año o algo así, empieza a comprender que hay 2 sexos, que hay niños y niñas, y que cada uno está en una categoría diferente, que son de distintos sexos, aun cuando realicen los mismos juegos. Este bebé no pudo ni decirnos que tenía sed. ¿Podrá decirnos cómo se va a sentir siendo niño o niña? La opinión actual es que es mejor para la persona que se decida por ella a esta edad, porque crece dentro de un sexo y se siente bien sabiendo que es hombre o mujer. El juego de probabilidades entre nuestros genes y hormonas todavía confunde a la ciencia. Claramente existen algunas reglas del juego sexual que todavía no comprendemos. Pero cada pieza de información que descubrimos promete cambiar el futuro de la intersexualidad. Aun si encontramos una respuesta a las causas del hermafroditismo, no estoy segura de que nos pudiera ayudar con los casos que ya existen. Porque cuando un bebé nace con hermafroditismo ya sucedió. Sucede durante la gestación, más o menos a las 6 o 7 semanas de embarazo.
Es difícil pensar cómo podemos ayudarlo, pero sí nos ayudará a predecir si una madre que ha tenido un hijo con hermafroditismo está en riesgo de tener otro con la misma condición. Y si tiene otro embarazo, estudiar el feto para ver si está afectado. Si la decisión fuera nuestra para escoger estatura, color de piel o habilidades, ¿sabríamos por dónde comenzar? No estamos acostumbrados a tomar ese tipo de decisiones fundamentales sobre nosotros mismos. Aceptamos que nuestra información genética las defina. Sin embargo, la intersexualidad significa decidir sobre algo tan esencial como nuestro sexo, o en el caso de padres y médicos, hacerlo por otra persona. Es una gran responsabilidad tomar esas decisiones o contribuir a ellas. Pero creo que es importante decidir al respecto lo más pronto posible. En mi opinión, los padres quieren, y lo digo como uno de ellos, que el hijo, sea él o ella, crezca lo más normalmente posible y tenga una niñez feliz. Masculino y femenino pueden ser la gran división humana, pero la intersexualidad nos enseña la fragilidad de esta división. Sea cual fuere el veredicto del mundo y aceptando los misterios aún sin revelar de la evidencia médica, para los padres de Joshua no existe duda en cuanto a la identidad sexual de su hijo. Es un niño, realmente lo es. Tiene todas las características de un niño, y obviamente lo es. Todo lo suyo es de niño. Nunca podría pensar en él como algo diferente, aunque no tendría importancia. Si tuviese la misma personalidad y fuese niña, sería brillante porque él lo es. Es un pequeño ser simpático y no importa qué decida hacer con su vida, siempre será nuestro hijo y lo amamos enormemente. No lo cambiaríamos por nada del mundo. Entre más aprendemos del tercer sexo, nos damos cuenta que debemos rediseñar los roles de niño y niña. Comenzamos siendo uno con fragmentos de ambos sexos. La intersexualidad no es un suceso fortuito en unos pocos. Es la personificación de la constitución sexual compartida que todos tenemos. Masculino-femenino no es la división. Masculino-femenino es el punto de encuentro.